Hola mis queridos amigos, el día de ayer hemos vivido el retorno de los terratenientes al poder en el Ecuador. En el año 2021 vivimos el retorno de los banqueros. Los banqueros fueron los dueños de este país hasta la crisis bancaria del año 1999. Los terratenientes fueron los dueños de este país desde 1535. Y los terratenientes, después del año 1968, en que se fue la United Fruit, eran fundamentalmente los terratenientes que tenían propiedades bananeras en la costa de Ecuador, entre ellos la familia Noboa. Noboa, el abuelo del actual presidente, puso como presidente de Ecuador a León Febres Cordero. El padre del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elegido ayer, intentó por 5 ocasiones ser presidente. Y finalmente, en esta agonía que vive el Ecuador, en el año 2023, los terratenientes y agroexportadores logran volver a apropiarse del gobierno en el Ecuador. Los agroexportadores nos convirtieron al país en un país productor de materias primas. Y desgraciadamente, en América Latina, en África y en todos los países del mundo, desde la época de la conquista española, los productores de materias primas han sido lugares donde la explotación humana ha sido inmisericordia. Recordemos el Potosí en Bolivia, recordemos las bananeras en Centroamérica, las bananeras en Colombia. Recordemos la época de los gran cacao en Ecuador, a comienzos del siglo XX. La producción de materias primas, especialmente de alimentos o minerales como el oro y la plata, y luego del petróleo, ha conducido a que los países sean países degradados desde el aspecto humano, muy diferente a lo que ha sido el desarrollo y la vida en países que lograron industrialización, como Corea, Japón, Alemania, Europa Occidental y ahora China. Esta industrialización es la que le ha permitido a los países elevar el nivel de vida de sus habitantes. Pero el ser productores de materias primas en un momento en que la biodiversidad del mundo está bajo amenaza, desaparecen por minutos especies en el planeta por culpa del ser humano, y por culpa del ser humano se produce el cambio climático. Esto nos obliga a pensar seriamente que el Ecuador, al igual que el camino por el que va Argentina, es el camino de las buenas intenciones que llevan directo al camino del infierno. Recordemos el dicho que dice que de buenas intenciones está hecho el camino del infierno. Hoy, la familia Noboa, que desde los años 60 ha pretendido ser la dueña de este país, ha conseguido llegar a poner el primer presidente de esa familia, Daniel Noboa. Y es un pelucón de Guayaquil
formado en la Universidad de Harvard y en otras universidades de los Estados Unidos para ser un explotador de su país, de la gente, de la naturaleza de su país. Para eso se formó, para eso se educó. Este nuevo presidente de Ecuador, que junto con Lenín Moreno y Guillermo Lasso nos lleva y nos arrastra en esta guerra llamada la guerra al narcotráfico, que le ha permitido a Estados Unidos convertirle al Ecuador en lo que ellos llaman puesto de avanzada, controlar 200.000 kilómetros cuadrados de nuestro mar territorial, que es mayor que la superficie de algunos de los estados de Estados Unidos en Galápagos, controlar al ejército y la policía de Ecuador, controlar a la prensa, que es la que le ha dado el triunfo, la prensa capitalista, la prensa pro-norteamericana, es la que le ha dado el triunfo a Daniel Noboa. Y esta prensa está controlada por Estados Unidos. Por supuesto, nos queda la terrible duda de que ¿qué es mejor? ¿Ser colonia de los Estados Unidos o ser colonia de Rusia? Evidentemente, los países que han sido colonias o han sido parte de la OTAN han llevado una situación mejor que los países que han sido parte de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia o colonias de Rusia como Cuba. Y peor aún, ahora que Putin ha agredido a Ucrania. Finalmente, estas elecciones eran fundamentales para Estados Unidos y tenía que ganarlas porque Ecuador y en especial Galápagos se han convertido en el sitio geopolíticamente estratégico, como lo es Crimea y el Donbass, esta parte de Ucrania que ahora está ocupada por Rusia, para Rusia. Galápagos y Ecuador le permiten a Estados Unidos controlar el Océano Pacífico y el Canal de Panamá, y Crimea y el Donbass le permiten a Rusia controlar el Mar Negro. Estamos en medio de una guerra llamada la guerra al narcotráfico, en la que, con el pretexto de impedir que entren drogas a los Estados Unidos y a los países aliados de la OTAN, se ocupa territorios como se ocupó Afganistán, como se ocupó Honduras, como se ocupó Guatemala, como se pretende ocupar México, para frenar la invasión de los narcotraficantes y de los traficantes de seres humanos a Estados Unidos. Pero el problema está en que la cocaína, una droga inventada por Estados Unidos como droga alucinógena y como droga de entretenimiento, es en este momento el producto de mayor consumo y demanda de los habitantes de ese país, lo que hace que su precio sea cada vez más alto y se haya convertido en el oro blanco de los Andes, en el mayor producto industrial, el mayor producto artesanal
que tiene demanda y mercado y precio bueno de los que se producen en los Andes de Sudamérica. Y mientras más obstáculos se le ponen a los narcotraficantes, más sube el precio y más sube la demanda, porque los opiáceos, que son productos inventados también por Estados Unidos y que están matando a su población en una proporción de más de 100,000 personas por año, son mortales, a diferencia de la cocaína, que es adictiva, pero no es mortal. Muchas gracias.